Buenos días a todos. Buenas tardes para algunos que nos siguen desde distintos puntos de América Latina. Bienvenidos a esta charla virtual donde vamos a abordar el impacto en la vida democrática de la desinformación y la fake news. Esta, la idea de hacer esta charla surgió de un debate del Consejo Ejecutivo de ADEPA a partir de la difusión, la circulación del video de un falso Mauricio Macri anunciando la baja de la principal candidatura de su partido el día de las elecciones porteñas, de las cuales se está cumpliendo un mes, porque fue el 18 de mayo pasado. Y a partir de allí, bueno, nos preguntamos qué impacto tenía el uso de la tecnología, la presencia de las deepfakes en la vida institucional, en qué medida no conocer las opciones en un acto electoral dañaba la voluntad popular y, en definitiva, en qué medida la incredulidad que se podía generar a partir de estos fenómenos generaba un profundo daño al tejido social en la medida en que muchos ciudadanos tienden a refugiarse en sus sesgos de confirmación, se destruyen las agendas comunes a partir de hechos contrastados que el periodismo busca sistemáticamente instalar para ensayar el debate público entre todos. Para eso contamos hoy con tres voces muy autorizadas, dos argentinas y una colombiana. Se trata de Carlos Laplacet, que es el titular de nuestro servicio de orientación legal, Pablo Secchi, que es el director ejecutivo de Poder Ciudadano, y Catalina Botero, que es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y fue relatora para la libertad de expresión de la CIDH, y que han analizado y se han expresado en distintas oportunidades sobre este tipo de cuestiones. Carlos fue una de las voces más resonantes de esa discusión en el Consejo de ADEPA, reuniendo algunas de las miradas que había plasmado en un artículo en Infobae, y Pablo Secchi publicó otro en Clarín en esos días que de algún modo resumían dos de las posiciones, no necesariamente por contraste en las ideas de fondo, sino por el acento que se puso en cada caso, ¿no? En el caso de Carlos, respecto de los riesgos de sancionar y legislar, como se había anunciado en algunos esbozos de proyectos en esos días, de sancionar este tipo de actitudes. En el caso de Pablo Secchi, sobre la gravedad institucional de esta introducción de la falsedad en la discusión pública. Vamos a tener exposiciones les voy a pedir a cada uno de los participantes de entre 10 y 15 minutos. Todos los que nos están siguiendo pueden ir enviando sus preguntas para formularlas posteriormente después de la tercera exposición y ensayar allí una discusión entre todos. Vamos a empezar con Carlos, que como dije es nuestro asesor legal en ADEPA, es socio del estudio Casañe, es abogado con una maestría en Derecho de Daños, profesor de Derecho Constitucional en la UBA y en la Universidad Austral, preside la Comisión de Libertad de Expresión del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Si estás ahí, Carlos, si te estoy viendo, adelante con tus 10/15 minutos. Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación para participar en esta jornada donde espero todos nos podamos llevar algunas ideas nuevas sobre un problema que también es desde alguna perspectiva nuevo, ¿no? El título del webinar dice algunas cosas. En primer lugar, que nociones como las de verdad, democracia, libertad de expresión, son bienes que se aceptan como valiosos y que sobre esos bienes, la desinformación y las fake news pueden tener algún tipo de impacto. Voy a intentar plasmar algunas ideas. Creo que la primera que me interesaría dejar planteada aquí es que uno de los peores approach que podemos hacer a estos problemas es la utilización despreocupada de una terminología que por momentos confunde fenómenos que, si bien están relacionados, son completamente distintos cuando se trata de abordarlos desde una perspectiva de su regulación jurídica. Esto lo vemos de modo bastante claro con la noción de fake news, ¿no? Un término reciente, sobre cuyo significado no hay mucho acuerdo,
es usado, y lo vemos mucho en los procesos, en los proyectos de reforma legislativa, para referirse, por ejemplo, a contenidos informativos falsos, pero también a información verdadera presentada de un modo deliberadamente engañoso, ¿no? La idea de disinformation, o información que confunde sin intención de confundir o que es errónea, ¿no? La noción de misinformation, o simplemente que es información correcta, verdadera, pero impertinente en el contexto en el cual se emite. Muchos proyectos de ley también incluyen dentro del concepto de fake news a otras nociones como la de discursos de odio, negacionismo, manipulación informativa, la creación de sesgos, ya sea por humanos o por algoritmos, el problema de las narrativas en favor de determinadas ideas políticas o varios etcétera más, ¿no?, que se pueden incluir acá. Todos estos fenómenos, está bien, tienen en común el ecosistema en el cual se desarrollan y la incidencia en el debate público. Una visión integral del problema es de enorme utilidad para los filósofos sociales y para todo aquel que pretenda analizar estos fenómenos con cierta, con cierta noción general. Sin embargo, cuando vamos a dar respuestas concretas, en especial a la hora de definir políticas públicas en las que, por ejemplo, se permite usar el poder coactivo del Estado, la utilización genérica de esos fenómenos disímiles es, en mi opinión, una de las más peligrosas de las opciones. No es lo mismo una mentira que una información sesgada. La mentira, como discordancia entre la información y lo verdaderamente ocurrido, es algo que existe con independencia, si se quiere, de nosotros. En cambio, nociones como las de sesgo informativo, distorsión, no pueden ser entendidas sino después de adoptar una determinada concepción teórica y requiere incorporar una valoración del intérprete que no está presente en el caso de la mentira o lo está en mucha menor medida. A su vez, también creo que tenemos cierta tendencia equivocada en pensar que hay algo de nuevo en la mentira o en la desinformación. La historia está plagada de ejemplos. Lo novedoso, si es que hay algo de novedoso, es la apariencia de verdad y la velocidad en la que se propagan ciertas mentiras gracias a las nuevas tecnologías. Esto ya había pasado con la imprenta. Releí hace un momento algunas expresiones de la Inquisición española frente a los libros, ¿no? Es decir, bueno, más allá de la tradición oral, los libros, decía documentos de la Inquisición, encierran un peligro latente que perdura mientras puedan ser leídos. Por eso la necesidad de destruirlos por el fuego, ¿no? Esa nueva tecnología que planteaba una novedad, la mentira que perduraba más allá del que la expresaba. El ser humano se acostumbra al medio en el que se desarrolla y nos acostumbramos a que los libros pueden contener mentiras. Alguna vez también las fotografías parecían una prueba acabada de la verdad, pero bueno, ya hace mucho tiempo que perdieron ese estatus de prueba irrefutable. Ahora se suman los audios y los videos como posibles mentiras. Y para colmo, si bien esto ya podía ocurrir, digamos, un video, un audio podía ser trucado, la inteligencia artificial nos da una democratización en el uso de la mentira. Es fácil, es rápido, cualquiera puede inventar un video y transmitir una mentira a través de un video que no es verdad. Muchos que ya se habían acostumbrado a la mentira tradicional ahora hacen sentir su alarma, creo que con razón, ¿no? Por esta nueva variante que hemos denominado, que se han denominado deepfake, ¿no? Es decir, audios o videos creados a través de tecnologías que están basadas en inteligencia artificial, deep learning, en las cuales se utilizan la voz y las imágenes de las personas para crear una nueva imagen o audio en el cual se les hace decir cosas que nunca dijeron o que nunca hicieron. Quizás el desafío nuevo resulta de la sofisticación de estas herramientas, pero como, como, como novedad, es una novedad técnica. No es algo esencialmente distinto a una mentira antigua. El video en el que Mauricio Macri promovía el voto por un candidato de otro espacio político catapultó al debate público una problemática, la de las fake news en general y las deepfake en especial, y generó enormes debates acerca de cuál es la respuesta que debería dar el derecho, ¿no? Por ahí,
para recordar, para tomar como punto de inicio, el derecho argentino no sanciona la mentira per se. Es decir, se sanciona la mentira cuando causa daños a otros bienes jurídicamente protegidos. La afectación al honor da lugar a la calumnia, la afectación a la propiedad por una mentira puede ser una estafa, pero sin un daño concreto, la mentira se queda en el plano de lo moral, no es un problema del derecho. La Corte Suprema de los Estados Unidos, hace ya más de una década, en un caso es United States versus Alvarez, sostuvo que la sola falsedad no es suficiente para colocar una expresión por fuera de la tutela que brinda la primera enmienda. Por otro lado, la distinción entre deepfakes y fake news es cualquier cosa menos simple, ¿no? Una foto retocada puede ser muchas veces más creíble que una deepfake mm, hecha sin una gran factura. A ver, y además encima, esta distinción entre deepfake y fake news tiene un contenido relacional. ¿En qué sentido? Depende también de la audiencia. El video de Macri, por ejemplo, para muchos era evidentemente falso, para otros era dudoso y algunos otros lo creyeron este, con toda naturalidad posiblemente, ¿no? Es decir, la distinción entre el deep fake y la fake news depende también de la audiencia, curiosamente. Si la mentira no se sanciona en sí, volviendo al anterior, sino que se sanciona por los efectos que genera, se podría acusar, y con toda razón, de que bueno, las fake news inducen al error, afectan el debate público y la vida democrática. Entonces, el bien jurídico, convivencia democrática, pureza de las elecciones, estaría puesta en juego con una fake news. Esa fue la respuesta que dio el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires al video de este Macri fake, ¿no? Casi de inmediato ordenó el retiro y la eliminación del video de la red social y mandó a investigar el caso por la posible comisión de un delito previsto en el Código Electoral que, palabras más, palabras menos, sanciona a quien conduce o induce a otro a votar en una determinada decisión a través de un engaño. Una figura penal en algún sentido peligrosa, ¿no? Es decir, un tribunal judicial o administrativo está acusando a alguien de querer engañar con sus declaraciones, con otro tipo de medidas, engañar a los electores. Tomados en términos literales, podría aplicar a casi todos los candidatos de casi todas las elecciones de casi todos los países, o al menos de todas las provincias argentinas. A esa respuesta judicial se le sumó, por supuesto, una respuesta legislativa, ¿no? En el cual proyectos de ley, 15 legisladores presentaron un proyecto de ley para sancionar este tipo de conducta. Claro, si se parte de una visión, en mi opinión, naif, ingenua, se dirá que lo importante es la democracia, es el voto informado. Y son nocivas las mentiras que tienen lugar en este contexto, y son especialmente nocivas por afectar valores tan relevantes como la democracia o esta idea del voto informado. Ahora, de ahí no se sigue que tengan que existir autoridades estatales que determinen qué, quién y cómo puede decir tal cosa en el contexto electoral. Por el contrario, es en ese contexto donde una máxima libertad de expresión debe ser concebida. La doctrina de la Real Malicia básicamente está pensada en este tipo de contexto y para este tipo de debates, aceptando la mentira incluso. La mentira en el contexto electoral es algo indeseable, siempre existió. El problema se vincula, en mi opinión, mucho más con el interés y la capacidad de la ciudadanía para discernir y verificar y fortalecer ese debate público. Ahora, cuanto a mentiras, no creo que haya nada demasiado nuevo. En todo caso, incluso en esta época de las deepfake y las fake news, hoy una mentira se puede desenmascarar de modo mucho más sencillo y mucho más rápido que hace 30, 40 o 50 años atrás. Hoy, la cantidad de herramientas tecnológicas que tenemos para identificar si algo es verdad o es mentira
y la posibilidad de consultar distintas fuentes es infinitamente superior a la que tenían nuestros abuelos o algunos siglos atrás, donde este problema también estaba presente. Frente a eso, ¿cuál es el problema? ¿Hay algún problema entonces? Yo veo dos problemas. El primero es la utilización de las nociones de fake news y desinformación o manipulación informativa, que son utilizadas de buena o mala fe como caballos de Troya para que autoridades estatales, a veces administrativas, a veces judiciales u otras veces órganos de carácter mixto, como los tribunales electorales, puedan incidir de modo directo o inmediato en el debate público, por ejemplo, ordenando el retiro de contenidos o sancionando a quienes los reproduzcan. Hay muchos que de buena fe confían en la posibilidad de tener autoridades neutrales, así lo ven en muchos países de Europa, por ejemplo, pero por estas latitudes, confiar en que funcionarios públicos van a actuar de modo ecuánime en el debate público resulta, en mi opinión, demasiado cándido o muy poco informado de la historia reciente de estas zonas, ¿no? Del sur global. Otro problema es más general y quizás más grave, ¿no? Y ese problema no son ni las mentiras ni las fake, sino el desinterés o la incapacidad de las audiencias para identificarlas. O todavía peor, los incentivos para reproducir fake news, incluso sabiendo sabiendo que se está reproduciendo algo falso. No se trata solo de mala fe. Muchas veces la difusión de información se sospecha falsa, es un acto deliberado a través del cual un comunicador desea satisfacer a su audiencia o, en términos individuales, los individuos necesitan difundir esa fake news para pertenecer a un grupo social. Hay algunos estudios de distintas universidades de Estados Unidos que sugieren que los miembros de redes sociales que dejan de replicar fake news, es decir, que no adecúan su comportamiento a otros miembros del grupo, con el tiempo ven reducida su interacción social. En ese contexto, atacar a los fake news es ocuparnos del síntoma. Pero claro, desde esta perspectiva el problema se vuelve mucho más grande, más complejo, porque no solo se trata de mentirosos, sino de un público que carece de las habilidades, pero sobre todo las cosas del interés de participar en un debate público, que reniega o se desinteresa por este tipo de debates. En esa intersección en la que la comodidad y la falta de información se retroalimentan, los algoritmos intentan ganar atención creando burbujas de sentido. En definitiva, filtros de burbuja y burbujas de sentido son dos caras de la misma moneda, ¿no? Esto hace que el diálogo democrático se diluya, la posibilidad de cuestionar las propias opiniones se reduzca, aumenta la convicción propia, nos convertimos como pequeños grupos, pequeñas tribus. Pensemos en ese escenario, ¿no? ¿Queremos darle más autoridad a funcionarios públicos, jueces o quienes sean? Pensemos lo que está pasando hoy en Buenos Aires. Hay marchas en la ciudad porque una parte de la sociedad considera que la expresidenta ha sido injustamente condenada por delitos que jamás pudo haber cometido. Entre quienes apoyan a la expresidenta, la decisión de rechazar cualquier elemento que ponga en duda su convicción solo puede equipararse a quienes, con igual decisión, van a sostener, por más prueba que exista, su más absoluta e inapelable culpabilidad. No importan las pruebas, no importan los argumentos en ningún sentido, y mucho menos lo que pueda resolver una justicia penal en la cual no se confía ni cuando absuelve ni cuando condena. Si ese es el problema, la solución no va a estar en las prohibiciones, en las sanciones a quien miente. Es más, creo que ni siquiera la educación digital es la solución, al menos si por media literacy entendemos enfocarnos en habilidades técnicas. Creo que el problema es más espiritual en este punto. Las repúblicas y las democracias necesitan ciudadanos virtuosos. Y esa virtud en el siglo XXI, creo que esa virtud republicana, democrática, exigiría de parte de todos su pensamiento crítico y la valentía de cuestionar nuestras ideas. Sin ellas, las repúblicas y las democracias creo que se resquebrajan en sus cimientos. No es un problema de las fake news, es un problema de los actores de las democracias. En ese escenario,
no me puedo imaginar nada peor que delegar en autoridades políticas, es decir, en los principales beneficiarios o perjudicados por la circulación de la información, determinar qué noticia es falsa, qué noticia desinforma y cuál no lo hace. Muchas gracias, Daniel. Son algunas ideas y preocupaciones que quería. Espero haber respetado el tiempo, al menos de modo aproximado. Muy interesante, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora es el turno de Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano desde 2012. Es licenciado en Ciencias Políticas y especialista en transparencia en el financiamiento de campañas electorales. En la introducción contaba que Pablo publicó un artículo en Clarín en los días posteriores o al día siguiente del escándalo del video fake, desde un enfoque distinto al que acabamos de escuchar de Carlos, mirado más desde el costado institucional, y tiene un arranque muy contundente donde Pablo dice, no fue un chiste, no era evidente, no es un tema de libertad de expresión. Pablo, si me estás escuchando, adelante. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿Me escuchan perfecto. bien? Perfecto. No te vemos todavía. ¿No me ven? Me tienen... Ahí está. Ahora sí, adelante. Perfecto. Bueno, perfecto. Gracias. Sí, yo voy a hablar un poquito de democracia en este entorno de esta discusión. Como vos bien dijiste, Daniel, yo arrancaba la nota diciendo que no fue un chiste, que no fue gracioso y que no era evidente que fuera falso para todo el mundo, ¿sí? Por ahí, los que estamos un poquito más metidos en las redes, en Twitter, en Instagram, etcétera, bueno, empezamos a identificar quizás algunos videos falsos, pero ya empezamos a caer en algunos deepfakes que están muy bien hechos. Ahora, este intento de engaño, a ver, se realizó horas antes de comenzar la elección legislativa de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Se difundió desde cuentas cercanas al oficialismo nacional. No fue un error, no fue una broma fuera de lugar, fue una maniobra deliberada y técnicamente bien hecha para confundir al electorado y, en el fondo, redirigir votos hacia la lista de La Libertad Avanza. Y se hizo con bastante precisión. Eh, se, Se eligió un momento en el cual desmentirlo era casi imposible, fue horas antes de la elección, del día de la elección, el sábado a la tarde, tarde-noche. La justicia tampoco tenía demasiado margen, más allá de lo que comentó Carlos en la presentación anterior, no tenía la justicia demasiado margen de maniobra, hablar con las redes sociales para que bajen el video. El video era algo muy, muy complejo, más allá de si querían o no hacerlo. Los partidos políticos o el partido político que fue perjudicado tenía muy poco tiempo también para reaccionar. Quizás una semana antes podríamos haber debatido si era una sátira, un chiste, una broma, lo que sea, pero antes de votar fue, y hay que decir las cosas claras, fue un intento de engaño. Empecemos por llamar a las cosas por su nombre. Si logró su objetivo, la verdad que ya ahí es difícil de saberlo y más difícil todavía probarlo, pero quien diseñó ese video entendía perfectamente en qué momento lo estaba haciendo y que era difícil que se pueda probar y difícil de sancionar. Y después hay que tener en cuenta, si bien, como mencionaron recién, ya hay tecnologías para identificar la mentira y la verdad y lo podemos hacer rápidamente, una mentira corre mucho más rápido y lejos que una desmentida. Eh, y yo entiendo que lo importante de este tipo de campañas no es convencer a alguien, sino que lo importante es confundir. Eh, Esto que pasó en la ciudad de Buenos Aires no es una anécdota aislada, ¿sí? Es una estrategia que dejemos de mirarnos el ombligo, no es solamente que está sucediendo en Argentina, sucedió mucho en Estados Unidos, sucedió en Brasil, esto sucediendo en Hungría, bueno, en varios países donde hay gobiernos populistas de derecha y en algunos populistas de izquierda también, donde están llevando adelante una estrategia de desinformación y especialmente en materia electoral.
Básicamente no estamos en una democracia con políticos tradicionales. Estamos ante operadores que buscan un caos informativo como herramienta de poder, que no buscan ganar una discusión, no buscan ganar un debate, sino que justamente lo que buscan es que ese debate no exista. ¿Sí? Eh, lo que buscan es confundir al electorado. Entonces, ya cuando se discute si es verdad o no algo, bueno, se deja de discutir con argumentos y se empieza a discutir sobre otra cosa. Yo creo que el caso porteño no fue una excepción, fue un laboratorio y que las próximas veces va a salir muchísimo mejor de lo que salió en esta oportunidad para ellos, ¿sí? Para los que lo quieran hacer. Era un experimento para ver si pasaba y creo que pasó, ¿sí? La justicia no tuvo reacción, inclusive hasta el partido político perjudicado por un tema de alianzas electorales futuras, bueno, medio que aplacó el tema y no le interesa demasiado que la situación se siga investigando. Em, yo creo que el objetivo de estas prácticas no solo es obtener ventajas electorales, es erosionar la confianza en la información, es sembrar duda permanente, es hacer que no sepamos qué es cierto y qué no es cierto, para no poder confiar en nada, para no poder discutir absolutamente nada, y si no podemos discutir, me parece que ahí se les erosiona lo que yo quería hablar, que era la base de la democracia. Que la base de la democracia básicamente es el disenso y es discutir dentro de ciertas reglas establecidas y en las cuales todos estemos de acuerdo. Em, Estuve releyendo a Applebaum estos días. La amenaza autoritaria hoy no viene, insiste ella, con tanques, con golpes de Estado, etcétera. Viene con ruido, viene con desinformación, viene con la búsqueda del desprestigio del oponente. Em, Pasemos a otro ejemplo, la situación del Garraham hace pocas semanas atrás, o lo que está pasando. Bueno, se busca, en una discusión puntual, se busca el desprestigio con fake news, embarrando la cancha, etcétera. Y me parece que acá hay que poner, hay que ver el elefante que está en la habitación y del cual no se habla demasiado. Y es que hay un público, gente, una ciudadanía que está disponible para esas fake news, para esos deepfakes, para teorías conspirativas. Me parece que se identificó que la ciudadanía, en la mayoría de los casos, o la mayoría de la ciudadanía, en muchos casos, busca explicaciones bien simples. ¿Sí? Bueno, el problema no es el aumento de los salarios del Garraham, sino que hay ñoquis. Eh, Explicar que la Tierra es plana es mucho más fácil explicar que la Tierra es redonda, básicamente porque todos caminamos por la calle y la vemos plana. Me parece que hay una ciudadanía que busca este tipo de explicaciones simples y hay gente que se está aprovechando mucho de eso. Y acá se suma la otra dimensión que yo mencionaba en el artículo, que es el ataque sistemático al periodismo. Eh, Hoy lo que vemos en el gobierno nacional es que las presencias de Milei y sus ministros se limita a entrevistas con medios de comunicación, ni siquiera diría con medios de comunicación, con periodistas amigos o muy cercanos, que impone ciertas condiciones en esas entrevistas, lo hemos visto también, que impone hasta condiciones a la prensa acreditada en la Casa Rosada. Y en nuestro caso, desde Poder Ciudadano, lo vemos que se vacía de contenido las respuestas de los pedidos de acceso a la información pública. Con lo cual hay todo un trabajo sobre la información que es bastante preocupante. ¿Es nuevo? No, no es nuevo. Lo vimos, por ejemplo, con 678 en el gobierno kirchnerista, que buscaba también moldear una realidad o una verdad determinada. Ahora, la diferencia hoy con las tecnologías disponibles es que antes nosotros teníamos que ir a la televisión pública a determinada hora a buscar determinada información que podía ser manipulada, pero hoy esa información viene a donde estamos nosotros. El algoritmo se mete en nuestros teléfonos, en lo que sea,
en Twitter, en TikTok, en Facebook, en Instagram, y hay otras redes que todavía no conozco, pero sé que existen y que donde esa información circula y te aparece por magia de los algoritmos. Em, Ahora, me parece que con la excusa de que la palabra se democratizó, eh, desde cuentas principalmente anónimas, pero no tan anónimas, porque lo hace el presidente de la Nación también, se intenta reemplazar la función del periodismo por ciertos influencers o trolls. A mí no me gusta llamarlos trolls, yo estoy empezando a llamarlos acosadores. Me parece que decirles trolls me suena a Tolkien, al Señor de los Anillos, y me parece que se le da como cierta benevolencia. Son acosadores. Hoy publicamos cualquiera de nosotros algo en redes y salen cientos de personas a insultarnos en forma sistemática, y en muchos casos ni siquiera son personas, son robots. Ahora se democratizó la palabra, bueno, cualquiera puede opinar, pero eso no convierte a alguien en periodista. ¿Sí? Me parece que hay una diferencia sustancial. El periodismo tiene métodos, tiene reglas y sobre todo tiene responsabilidades. El problema no es la crítica al periodismo, que debe existir, ¿sí? Tampoco es que son santos y que no tienen ninguna responsabilidad, pero el problema es cuando se sustituye al periodismo por propaganda política, partidaria, hasta diría personal, ahora que los partidos políticos están un poquito en duda. Si nadie le cree al periodismo, si todo es sospechoso, si todo está manipulado, ya no se puede distinguir la verdad de la mentira, y me parece que ahí es donde la democracia queda indefensa. La democracia se tiene que basar en ciertas verdades y tiene que haber ciertos consensos sobre eso. Lo preocupante no es que haya un video falso, lo preocupante es que nos acostumbremos a no saber si ese video es falso o no. Y principalmente que naturalicemos la mentira como una herramienta política. No es parte del juego, no es parte del juego. No podemos naturalizar que esto es parte del juego, porque se va a complicar verdaderamente mucho. La democracia tiene reglas, tiene procedimientos y también tiene que tener límites. Si la democracia no tiene límites, o dejamos que se borren esos límites, se pierde la estructura democrática, y puede ser mucho más complicado, porque empezamos así y podemos llegar a terminar en males peores. Para finalizar, creo que ya me pasé un poquito de los 10 minutos. Tenemos muchos desafíos que tienen que ver con las redes sociales, que tienen que ver con la inteligencia artificial, que tienen que ver con los algoritmos, que tienen que ver con identificar a estos acosadores. Y una de las respuestas, indudablemente, es la alfabetización digital, el pensamiento crítico, una ciudadanía activa, pero es un camino larguísimo. Es un camino larguísimo. Es cuando hablamos de corrupción y decimos el problema es la educación, y bueno, y la educación para avanzar es un camino de una inversión larga y a muy largo plazo. Pero yo creo que que nada de esto puede servir de excusa para que quienes nos gobiernen y quienes nos representan no respeten las reglas de juego. Me parece que ahí hay un- una necesidad de, eh, si la mentira se vuelve una estructura del poder, no estamos hablando ya de fake news o deep fakes, estamos frente a prácticas que ponen en juego a la misma democracia. Ahora, ¿qué se puede hacer con esto? Yo tengo muchas más preguntas que respuestas. La respuesta democrática me parece que es construir consensos mínimos, y tenemos que hacer un esfuerzo ahí. La clase política, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, la propia ciudadanía, eh, reconstruir consensos sobre qué es la verdad, sobre cómo debatimos, ¿sí? La forma en que debatimos también tiene que ser discutida, sobre qué está permitido y qué no está permitido. Em, y sobre el rol irreemplazable que tiene el periodismo profesional. ¿Sí? Yo no me resigno. Hoy, por supuesto, ya casi ninguno de nosotros lee medios de comunicación, sino que lee periodistas dentro de esos medios de comunicación, y me parece que es la mejor forma de estar tranquilos con la información, pero los medios de comunicación tienen un rol y una responsabilidad que no es reemplazable por
Juancito 1025 que trolea en las redes sociales. Me parece que una ciudadanía bien informada ayuda mucho a cuidar lo que más me preocupa hoy, que es la democracia. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Muy claro y muy profundo el análisis. Y ahora es nuestro turno, es el turno de nuestra invitada internacional, que está conectada desde Bogotá. Catalina Botero es profesora y exdecana de la Universidad de los Andes, fue relatora para la libertad de expresión de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conjueza de la Corte Constitucional de Colombia y miembro del Consejo Asesor de Contenidos de Meta, que estaba leyendo, Catalina, una entrevista que te hizo El País hace algún tiempo, donde te preguntaron cuál era el mayor aprendizaje que habías tenido en tus años dentro de ese consejo, y señalabas ahí algo que se tocó ahora, ¿no? Tanto Pablo como Carlos hablaban de cuánto hay de novedad en el fenómeno y cuánto de viejo conocido, y allí señalaba que por la velocidad y la escala en el mundo digital, la pregunta en los casos concretos muchas veces es, no es cuál es la decisión más justa, sino cuál es el error con el que podemos convivir, ¿no? Me pareció interesante y alarmante simultáneamente. Bueno, Catalina, tenés tus 15 minutos, estamos muy interesados por escucharte. Muchas gracias, Daniel, y a todas las personas que participaron en la organización de esta conferencia, que a mí me parece, de esta conversación que a mí me parece fundamental para toda la región. Efectivamente, yo, mientras estuve en el Consejo de Supervisión de Contenidos de Meta, em, mi preocupación fundamental era la desinformación a escala. No contenidos, digamos, aislados de personas que eh, tienen su cuenta y 15 seguidores y dicen, no sé, mentiras o acuden a expresiones ofensivas. Mi preocupación fundamental era el uso de las plataformas para afectar a la democracia. Entonces, entonces, hay cosas con las que estoy de acuerdo con Carlos, y es que cualquier respuesta tiene que ser democrática, pero en realidad yo tengo una orientación más similar a la que presentó Pablo, porque creo que las objeciones de Carlos, que son legítimas, se podrían superar. No sin riesgos, pero creo que el riesgo de no tratar de afrontar estos fenómenos de la desinformación a escala son mayores que, 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 que dejar como el laissez-faire, ¿no? En la, ese nuevo espacio público digital. Entonces, quiero hablar de tres cosas para explicar lo que acabo de decir. Primero, una especie de clarificación conceptual. ¿Cuál es el fenómeno que a mí me preocupa? Segundo, ¿por qué creo que ese fenómeno es preocupante? Es decir, ¿cuáles son los efectos que creo que ese fenómeno apareja? Y ahí me voy a referir a lo que mencionaba Carlos sobre el daño y la dificultad de probarlo. Y tercero, ¿cuáles pueden ser algunas propuestas para afrontar ese fenómeno? Algunas, ya se han mencionado aquí, pero entonces, primero, ¿cuál es el fenómeno que me preocupa? No es, y ya lo dije, una persona que miente en Internet. El fenómeno que me preocupa es el fenómeno de la desinformación a escala. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a la producción de información destinada con la intención de engañar a las personas sobre asuntos de interés público. Y esas dos cosas no son menores. Si tiene que tener la vocación y la intención de engañar a la gente sobre un tema que es de interés público. Por ejemplo, la salud pública o, por ejemplo, las elecciones. Pero no basta con eso, no basta con que alguien haga un contenido que desinforma o que tiene la intención de desinformar sobre un asunto de interés público. El fenómeno que yo creo que es al que tenemos que afrontar es cuando se produce ese contenido acompañado de una estrategia que utiliza
una serie de, digamos, elementos para amplificarse de manera muy efectiva. Entonces, se trata de una maniobra, como ya lo decía Pablo, o sea, son las maniobras o las estrategias o las campañas que utilizan máquinas para la elaboración del contenido y para la distribución del contenido, usualmente sirviéndose de datos, del uso ilegítimo de datos personales para hacer microsegmentaciones extraordinariamente efectivas. Entonces a Catalina Botero le llega lo que la máquina ha identificado que puede confundir a Catalina Botero o que puede hacer que Catalina Botero cambie de opinión o se abstenga de participar en el debate. Pero además esto es amplificado con troles, con bots, otra vez, con interacciones no humanas, pero también con troles o con acosadores. A veces son acosadores orgánicos, pero la mayoría de las veces comienza con acosadores pagados. Y esos acosadores pagados están financiados con avisos con publicidad, muchas veces con publicidad oficial o con recursos no transparentados, particularmente en contextos electorales. O sea, todo eso es una irregularidad, porque en contextos electorales, en la mayoría de los países, por lo menos hay que transparentar el dinero que se invierte en la publicidad y pagarle a esos eh, troles es financiación, es recursos invertidos en, en campañas, así que todo eso debería ser transparentado, pero nada es transparente. Pero además, esas campañas se sirven de los algoritmos de las propias plataformas, que como ya se decía acá, privilegian la información que mantiene al usuario o a la usuaria en la plataforma, usualmente información falsa, engañosa, exagerada, amarillista, y además se sirve de los sesgos, particularmente el sesgo de confirmación. Y entonces reproducen las cámaras de eco. Y todo esto junto, el uso arbitrario de datos personales, la microsegmentación, el uso de la inteligencia artificial para hacer un contenido. Y yo no estoy tan de acuerdo con Carlos cuando decía que hoy es muy fácil identificar lo que el contenido producido por inteligencia artificial del contenido que no es producido por inteligencia artificial. Yo creo que la huella digital hoy es muy difícil de identificar. Estoy de acuerdo con Pablo, con Carlos cuando decía que se ha desarrollado una tecnología, pero yo creo que la tecnología que permite engañar a la gente de una manera increíblemente eficiente es mucho más rápida que la que permite controlar el engaño. Pero pues para esa conversación necesitamos ingenieros y la verdad es que los ingenieros mejor pagados son los que trabajan para las compañías que no están interesadas normalmente en el control de esa desinformación. Es muy importante que las compañías inviertan en tecnologías que sean capaces de detectar y controlar esa información. Entonces, son campañas, son maniobras que se sirven de todos estos factores o de algunos de ellos y que las hacen inmensamente poderosas. ¿Y eso qué significa? Que yo creo que tienen efectos. ¿Cuál es el contraargumento? No hay datos duros sobre los efectos. No sabemos cuál fue realmente el efecto de las grandes campañas de desinformación en TikTok en Rumanía en la elección. No sabemos. Pero sí sabemos que la publicidad tiene efecto, ¿cierto? Porque si no, Colgate no invertiría o Coca-Cola no invertirían millones de dólares en publicidad. Eso está demostrado. Hay un efecto en el comportamiento de las personas a partir de la publicidad. Entonces yo creo que podemos llegar a conclusiones razonables sobre dos tipos de impactos de la desinformación cuando está acompañada de alguno de estos factores que yo mencioné y que la amplifican de una manera muy eficiente. ¿Y cuáles son esos efectos? Hay efectos directos que quienes trabajan en este tema han llamado como hackeos mentales. Y es lograr que la gente actúe en contra de su propio interés. Y los efectos indirectos, que son efectos sobre la democracia. Y esos efectos indirectos tienen que ver con
minar la confianza pública en las instituciones que normalmente producen información fidedigna o en instituciones públicas encargadas de producir esa información, o en la prensa profesional y seria que utiliza sistemas de verificación de datos, o y de edición de sus contenidos, o en la academia, es decir, en las fuentes tradicionales de información. Entonces hay que desconfiar de todo eso y entonces caemos en un vacío en el que la gente pues no sabe en qué confiar y entonces se refugia en su cámara de eco, porque si yo no sé en qué confiar, me refugio en lo que conozco y en lo que satisface mis propias convicciones y mis propios deseos. Eso termina afectando además la legitimidad de las instituciones. O sea, em, buena parte de estas campañas, y ya se mencionaba acá, entiendo que lo mencionó Pablo, están destinadas, por ejemplo, en Brasil, pero también en Panamá, sobre todo en las elecciones más disputadas. En México no fue tan claro porque pues las elecciones, y menos en esta de jueces que estaba totalmente cooptada por Morena, eso fue una elección de Estado, eso no tenía ninguna competitividad, pero en las elecciones más competitivas, como la de Brasil, por ejemplo, está demostrado que las campañas de desinformación estaban destinadas a deslegitimar al sistema electoral. Entonces, generan esta incertidumbre y este desprestigio de las instituciones y en particular de las instituciones electorales. Y esto además fomenta la polarización, que es, que es en el fondo termina generando fragmentaciones ficticias sociales, como lo decía Pablo, que, eh, que afectan el tejido social y que hacen imposible el debate. Y entonces esto genera un problema de libertad de expresión, porque además terminan excluyendo de la esfera pública a las personas que no quieren oír, a partir de campañas de desprestigio, estigmatización, incluso campañas de amenazas, etcétera. En Colombia hubo algo así hace 10 días cuando la Corte Constitucional tomó una decisión sobre el cero rating. La persona que demanda el cero rating en Colombia sale a explicar por qué considera que el cero rating afecta la competitividad, el pluralismo informativo, etcétera, y las campañas de desinformación son tan brutales contra esta mujer que incluso terminan en amenazas contra su integridad personal. Entonces, esto no es menor. Estos temas terminan afectando la libertad de expresión. Yo no estoy de acuerdo con quienes dicen, como el presidente de Argentina, por ejemplo, que sacar este tipo de deepfake, este tipo de información de deepfake, que además ha sido amplificada por el propio gobierno, es un ejercicio de la libertad de expresión. Normalmente esas personas consideran que está dentro de la esfera de la libertad de expresión todo aquello que los beneficia, todo. Pero en cambio aquello que no los beneficia, eso sí debe estar prohibido, los periodistas mienten, la academia miente, los defensores y defensoras de derechos humanos mienten, y por eso, por ejemplo, Donald Trump ha utilizado todo su aparato y enorme cantidad de recursos en demandar medios y periodistas que han hecho notas que lo molestan, pero defiende las campañas de desinformación en redes sociales cuando esas campañas de desinformación lo favorecen. Entonces yo creo que aquí tenemos que tener un único rasero y me parece que las dos personas que me antecedieron lo tienen y me parece que están planteando el debate, desde mi punto de vista, el debate correcto, que es un debate que en el fondo es cómo afrontar este fenómeno para defender la democracia sin afectar una de las condiciones esenciales de la democracia, que es la libertad de expresión. Me alineo más con Pablo cuando dice tenemos que buscar la forma de hacerlo porque la afectación de la democracia es grave, pero creo que los llamados de atención de Carlos son importantes. Hagámoslo tratando de proteger la libertad de expresión. Termino con la frase que Daniel mencionaba. Yo creo que en algunos casos el tema de moderación de contenidos, es decir, qué debe permanecer y qué debe irse de las redes, no puede ser definido teniendo, digamos, como haciendo un juicio de constitucionalidad y entonces el test tripartito y la legalidad y la proporcionalidad de cada uno de los contenidos que ponen 3.000 millones de usuarios en Internet todos los días. Yo creo que aquí en realidad la discusión es entre cuál es el error con el que podemos vivir. ¿Qué preferimos en ciertos casos? Que haya un error
que lleve a la sobreeliminación de ciertas cosas o que más bien el error permita que permanezcan en la red informaciones que pueden hacer daño, em, para que no haya esa digamos, eliminación. Y yo creo que depende. Yo creo que la respuesta no es única. Y yo creo que en temas como los temas de salud pública hay que garantizar más, privilegiar más información fidedigna. En temas en temas electorales creo que hay que distinguir entre tipos de información, entre tipos de información que yo creo que de entrada deberían ser eliminadas, y otros tipos de información que, que eliminar puede terminar minando el interés público. Y creo que ya se han formulado propuestas desde el punto de vista procedimental, como la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación de riesgos sobre decisiones de diseño de algoritmos, o incluso el traslado de normas fuera de línea a normas dentro de línea, como por ejemplo la prohibición de las injurias y las calumnias, o que no debería ser ante funcionarios públicos, pero este tipo de prohibiciones, o incluso las prohibiciones de publicidad engañosa, y sobre eso podemos discutir, trasladarlas a línea. O sea, que yo creo que ya existen algunas propuestas que debemos tomarnos en serio y discutir sin dogmas, porque creo que el problema para la democracia es serio. Muchas gracias, Catalina. Interesantísimo. Excelente exposición. Bueno, tenemos comentarios, felicitaciones y preguntas de quienes nos están siguiendo desde distintos puntos del país, pero también desde Bolivia, Venezuela, Panamá, Chile y Ecuador. Vanina Berguela pregunta, por ejemplo, esta me parece que es más para Carlos, ¿qué opciones concretas tienen los ciudadanos a nivel legal cuando son afectados en forma directa? Walter Rosales plantea si los algoritmos prefieren la fake news. Hay muchas preguntas sobre el anonimato. Ahí tenemos a Carlos María Molina, a Martín Echevers, el presidente de ADEPA, y a la ex senadora María Eugenia Estensoro planteando el dilema del anonimato, ¿no? Martín recuerda un debate en la CIP donde se planteaba que el anonimato favorece muchas de estas prácticas que permanecen impunes y dañan gravemente el debate público, pero simultáneamente en países con regímenes autoritarios muchas veces es la manera de poder expresarse porque de otra manera, de otra forma sufrirían represalias ese tipo de expresiones. María Eugenia Estensoro señala que el anonimato está dañando nuestras democracias al usar cuentas anónimas masivas para injuriar, para mentir, para engañar maliciosamente. En cambio, en los medios tradicionales no se publican denuncias o mentiras anónimas porque siempre hay un editor responsable detrás. En fin, hay preguntas y comentarios para todos. Mi propuesta es que cada uno use unos 5 minutos para, para abordarlas y eventualmente hacer algunas conclusiones generales. Seguimos el mismo orden del inicio, si les parece. Carlos, luego vamos con Pablo y finalmente contigo, Catalina. Adelante, Carlos. Gracias, Daniel. A ver, creo que, creo que los tres estamos, creo que los tres estamos de acuerdo en el problema, los tres estamos de acuerdo en, en la gravedad que tiene el problema y las diferencias son en algún caso más de tipo instrumental, ¿no? Creo que tenemos algunas diferencias instrumentales. Quiero aclarar algunas cosas que dije que no quiero que sean mal interpretadas, pero bueno, dentro de 15 minutos, 10 minutos uno tiene que resumir algunas ideas y entonces yo no estoy diciendo en lo absoluto que no tenga el Estado que hacer nada o que no exista la posibilidad de reaccionar frente a ciertas mentiras. Lo que quiero, digamos, mi cuestionamiento se dirige particularmente a la mayoría de los proyectos de ley que hay en Argentina y en otros lugares donde uno ve que se trata de modo promiscuo, ideas que son distintas, desinformación, discursos de odio, y que metemos todo dentro de esa canasta y que le estamos dando la autoridad a funcionarios públicos para que comiencen a eliminar discursos bajo el argumento de que son formas de desinformación, formas de desconocer al adversario o el negacionismo. Entonces, digamos, el primer punto, y creo que ahí en eso estoy
muy de acuerdo con Catalina, distingamos. Tomamos, digamos, hagamos el análisis macro y después cuando vamos a tomar algún tipo de medida, distingamos cada uno de los fenómenos de la mejor manera posible. ¿Se puede sancionar la mentira? Por supuesto. ¿Está la mentira? Y esta es otra idea que me parece que es interesante tener en cuenta. ¿Está la mentira protegida por la libertad de expresión? No, de ninguna manera. Ahora, lo que está protegido por la libertad de expresión son las expresiones. Y las mentiras son expresiones. Entonces, cuando vamos a empezar a eliminar expresiones bajo el argumento de que son mentiras, es posible hacerlo, por supuesto, pero prendamos luces de alarma. En Argentina, al menos, los tribunales electorales, a nivel nacional tenemos una Cámara Electoral en la cual la inmensa mayoría de la opinión pública confía. Ahora, esto no se da de esa manera en las provincias. Digamos, hay provincias en las cuales la lejanía entre un tribunal electoral y un gobernador son 20 metros. Es decir, hay muchas provincias donde los gobernadores controlan los tribunales electorales. A esas autoridades les vamos a dar la posibilidad de que extirpen discursos del debate público porque son mentiras. No sé, como mínimo es algo que tenemos que tener en cuenta y no pensar que porque le estamos dando a una autoridad pública la competencia de sacar mentiras, va a actuar de modo neutral o algo que se le parezca. Ese es uno de los, digamos, son los temores que me generan. Yo le escuchaba a Catalina y estoy de acuerdo con el problema, es decir, bueno, acá no es tanto una mentira, acá el problema son las narrativas, son las construcciones de sentidos generales y demás. Claro, ahora, ¿cómo abordamos eso? Hay muchas medidas con las que yo voy a estar plenamente de acuerdo. Lograr con transparencia, control de gastos, seguimiento de las campañas y de financiación. Pero en el fondo también cuando la escuchaba digo, pucha, esto lo escuché y no es tan distinto a lo que decían hace 15 años atrás, cuando criticaban a algún multimedios en el país por decir por decir que generaba sentido. Es decir, esta idea de que actuando desde distintas voces voy generando un sentido, seguramente es cierta, pero ha sido utilizada justamente con términos políticos en un sentido opuesto también, ¿no? Por supuesto que no es fácil distinguir muchos supuestos de fake news. No estoy diciendo que sea fácil. Digo que es más fácil que antes. Digo que tenemos más. Digo, eh, antes alguien decía algo y bueno, días atrás leía un caso que creo que es que creo que va a servir para entender a qué me refiero. Eh, Avanzan los turcos, el emperador de Bizancio le manda una carta al duque de Flandes, el emperador Alejo de Bizancio, diciendo que los turcos estaban invadiendo, violaban monjes, violaban monjas, y eso generó, y bueno, eso dio lugar a las primeras cruzadas. Después, para felicidad de los monjes y las monjas, averiguamos que eso era mentira, era una fake news, que generó, entre otras cosas, una guerra. Pero unos años después, lo que llegamos a la conclusión que en realidad lo que era fake news es esa carta, que nunca existió, sino que fue utilizada, sino que fue referenciada 100 años después para justificar la segunda cruzada. Es decir, ¿y eso cómo lo identificábamos? No se podía directamente, uno creía o no creía. Hoy tenemos la posibilidad de cuestionarlo. Desde ese punto de vista, digo, estamos incluso un poquito mejor. No gran cosa, no es gran cosa, está claro. El tema del anonimato me genera una enorme cantidad de dudas, una enorme cantidad de dudas. Hay una muy buena tesis de una profesora argentina en la UBA que justamente lo plantea el anonimato como un derecho fundamental, el derecho fundamental al anonimato. La Constitución de Brasil lo prohíbe. Creo que es algo para tratar con mucho cuidado. El primer reflejo de decir, señor, usted quiere hablar de la cara. Ahora, en este universo en el cual la identificación de todo lo que hacemos todo el tiempo por parte de las computadoras es una posibilidad. ¿Hasta dónde el anonimato no es un derecho? Yo no me apuraría, ni en un sentido ni en el otro. El anonimato no me resulta algo simpático, pero al mismo tiempo prohibir el anonimato me genera una gran cantidad de dudas. Creo que identificamos el mismo problema con Pablo y con Catalina. Creo que hay mucho para hablar respecto a las estrategias para atacarlo, ¿no?
Gracias, Carlos. Pablo. Bueno, un poco en el mismo sentido, el anonimato a ver, me encantaría, y existen hoy redes sociales que no permiten el anonimato, no son exitosas, ¿sí? Se intentó, en algún momento parecía que todos nos pasábamos a otra red social y al final todos volvimos principalmente a Twitter, que es donde se discute la política, por lo menos aquí en Argentina. Hay un tema de protección en ciertos contextos autoritarios en donde el anonimato sirve para no ser reprimido. Pero me parece que hay que darle mucho peso a la ciudadanía y a insistirle a la ciudadanía que no es lo mismo confiar en un medio de comunicación serio, que tiene procedimientos, que lleva adelante verificaciones de la información, que en un eh, acosador por redes sociales que tiene un nombre de fantasía y que siempre opina para el mismo lado de la política o de lo que sea. Eh, entonces me parece que hay que hacer un trabajo muy fuerte sobre esa ciudadanía que antes mencionaba, que busca todo el tiempo explicaciones muy simples, porque al mismo tiempo los mensajes que emite este tipo de gente son mensajes muy simples, muy entendibles, y muchos de nosotros nos rebuscamos en la complejidad de la explicación, porque las cosas muchas veces son mucho más eh, complejas de lo que parece. El otro punto que a mí me parece que no tengo la solución, porque no soy abogado, Carlos habló del tema, pero yo creo que hay que ir a la justicia, y hay que ir a la justicia más seguido, porque a lo único que le pueden tener miedo es a que un juez investigue ciertos comportamientos. Y ahí yo haría un paréntesis o una aclaración, y es que una cosa es que un troll, acosador, lo que sea, un bot, publique información falsa, y otra cosa es que un presidente la republique, ¿sí? Que le dé su aval republicando o likeándola o lo que sea, y que todos los miembros, porque la deepfake que salió esa tarde fue reproducida por varios políticos argentinos, ¿sí? Y algunos de ellos estaban en competencia en la misma elección. Entonces quiero ver hasta dónde se puede llegar a nivel judicial cuando ya hay candidatos que están intentando engañar a la ciudadanía en el marco de un momento de la elección donde no se puede hacer publicidad, etcétera. Sabemos que las redes no están reguladas, pero hay que empezar a indagar un poco en cómo modificar ciertos comportamientos por parte de aquellos que son candidatos o que tienen un interés político. Una cosa es eh, determinado troll difundiendo información, y otra cosa es un presidente de la nación. Me parece que hay una responsabilidad ahí bastante diferente. Y lo otro que quería decir, perdón, sobre el anonimato, es que nosotros podemos tomar, como el Congreso puede tomar la decisión que quiera, pero a Twitter y a Facebook y a Instagram no lo vas a convencer. Entonces ya pasaría bueno, un poco lo que pasó en Brasil en determinado momento, que es banear a una plataforma de una red social, porque no es que Twitter se va a adaptar para la Argentina y va a decir, bueno, ahora solamente con nombre, apellido, documento y un proceso de verificación arduo para saber si específicamente la persona que dice ser lo es, y que tampoco creo que sería la solución, porque se podrían utilizar también perfiles falsos con nombre, apellido, etcétera. Con lo cual hay un tema ahí de que hoy ciertas redes sociales tienen una economía mucho más próspera que varios de los países juntos de Latinoamérica, y tienen un poder y una capacidad de decisión que excede a los estados-nación, con lo cual me parece que ahí hay un desafío muy grande. Yo creo que la solución, si es que es una solución, y no acostumbrarnos a esto, es capacitar. ¿Sí? Y explicarle a la ciudadanía que las fake news andan dando vueltas. A mí me pasa todo el tiempo, mi suegra me escribe, me pregunta, esto es verdad, porque ya le voy diciendo cada tanto que esto es mentira, que esto es mentira. Sí, es un trabajo muy, muy grande por delante, pero el otro paso me parece también que hay que litigar, ¿sí? Y hay que litigar los acosos en las redes sociales. Quizás es más difícil con el tema de las fake news, de las deepfake, pero sí, los acosos me parece que hay que litigarlos. Es una nueva forma de acoso. Es como cuando te acosan en la calle, cuando te acosan en el trabajo, etcétera, etcétera. Me parece que
hay que empezar a jugar con las herramientas que la democracia nos dispone. Gracias, Pablo. Catalina. Gracias, Daniel. Sobre el anonimato, pues a mí también me parece que el anonimato, como lo han dicho las personas que preguntan, tiene unos efectos perversos, porque detrás de ocultar la identidad, la gente es capaz de hacer cosas que no haría nunca si su identidad fuera revelada, pero la verdad es que no estamos en un momento afortunado para las democracias en donde uno pueda incluso tener esa discusión. El anonimato es lo único que protege hoy, por ejemplo, a la gente en El Salvador para poder criticar a Bukele, porque es que el que critica a Bukele, el que lo critica con éxito, digamos, y tiene alguna repercusión, inmediatamente es perseguido, estigmatizado, si no encarcelado y acusado de pertenecer a una mara. Y lo mismo pasa en muchos países de la región. Entonces el anonimato se convierte en una herramienta para proteger a gobiernos profundamente autoritarios, eh, pues que persiguen a sus críticos. Así que, pues no me parece que sea un momento para, en otro momento, no sé, en un momento más afortunado de la historia, de pronto esta discusión se hubiera podido dar. Hoy me parece que no podemos darla, no podemos quitarle a la gente esa herramienta. Algunas propuestas concretas que yo creo que vale la pena discutir. Primero, la transparencia. La transparencia en los sistemas de inteligencia artificial y en las plataformas. Voy a poner un ejemplo. El Consejo de Supervisión en el que yo estaba le dijo a Meta, usted tiene que etiquetar toda la información que sea producida de cualquier manera, no solo por sistemas de inteligencia artificial, sino también hay otros sistemas más rudimentarios, digamos, en donde una persona aparezca haciendo algo que no hizo o diciendo algo que no dijo. Etiquétela. Diga que eso es como usted quiera, pero etiquete y diga que eso no corresponde a la realidad. Entonces, dele esa información a la gente. Yo soy de la teoría que habría que etiquetar cualquier información sustancialmente producida con inteligencia artificial. Algunas personas de las plataformas me responden, Catalina, eso significa que cualquier foto que haya sido manipulada o mejorada a través de un filtro, pues tendríamos que etiquetarla. Bueno, yo por eso creo que es cualquier información sustancialmente producida con sistemas de inteligencia artificial. Sí, creo que hay que etiquetarla. Y creo que la gente tiene derecho a saber que eso fue producido con sistemas de inteligencia artificial. Y eso es una de las formas de transparencia. Hay muchos requisitos de transparencia que yo creo que habría que tener en cuenta y yo creo que deben ser impuestos a través de una regulación, como la Ley de Servicios Digitales en Europa. Lo segundo es que creo que las plataformas deben tener la obligación de verificar permanentemente qué cuentas no son cuentas humanas, qué cuentas son de bots y también etiquetarlo. Lo tercero es que creo que las plataformas deben tener la obligación de tener sistemas de verificación de datos y decir cómo son, cómo funcionan transparentemente. Porque claro que los sistemas de verificación de datos también pueden ser engañosos. Entonces, díganos cómo escoge a sus verificadores, quiénes son, cuál es el código de ética de sus verificadores, etc. Yo creo profundamente en eso. Yo no creo que el foro de los usuarios y usuarias pues suplantar a un buen verificador de datos. Yo creo adicionalmente que hay que regular la publicidad oficial, creo que hay que regular la publicidad política, creo que no podrían existir microsegmentaciones tan detalladas con el uso Claro. no transparente de los datos, que es lo que está pasando hoy, ¿no? Se venden esos datos o se utilizan ilegítimamente para ese tipo de microsegmentaciones. Creo que las compañías deben estar obligadas a hacer evaluación de riesgos sobre tres cosas. Sus decisiones de diseño, o sea, los algoritmos, por ejemplo, que no solo es el de recomendación, sus algoritmos, sus políticas, qué quitan y qué ponen, evalúen el riesgo, evalúenlo con expertos externos independientes y cuéntenos y además cuáles son los sistemas de implementación de esas decisiones de diseño y esas políticas. Esas tres cosas deberían tener evaluación de riesgos por las propias plataformas, con participación de expertos independientes y adoptar las medidas para mitigar por ejemplo, los riesgos en materia de desinformación. Y todo esto público, y todo esto transparente y que la gente lo pueda discutir. Y discutimos si es censura, si no es censura, si es necesario. Bueno. Y por eso creo que tienen que, además, rendir cuentas. Y todo esto ya está regulado en la Ley de Servicios Digitales Europea, que ha tenido problemas en su implementación porque es dificilísima.
Pero bueno, eso es una primera aproximación que yo creo que tenemos que pensar. Creo que los estados tienen que pensar en formas en mejorar la infraestructura digital, no solo el acceso a Internet y por supuesto la capacitación para el uso de los sistemas digitales, em, sino la conectividad. O sea, no solo no solo em, que la gente pueda acceder a las máquinas y a los sistemas para poder acceder a Internet, sino que el propio Estado provea el servicio para que en ciertos sitios, el transporte público, las bibliotecas, o ciertos sitios públicos, la gente pueda acceder a Internet y no esté, por ejemplo, encerrada en el cero rating, que a mí me parece que es un problema serio para la democracia. Creo que hay que fortalecer a los medios de comunicación sin duda y creo que los propios medios tienen que dejar de competir con las plataformas, pero para eso hay que pensar el modelo de negocio porque hacer buen periodismo cuesta y no estamos apostándole al buen periodismo y es lo único que sirve de verdadero antídoto y por supuesto creo que hay que hacer formación ciudadana y yo creo que hay que utilizar las nuevas formas de comunicación política para hacer formación ciudadana. Por ejemplo, un video en el que le diga a la gente, no sé, haga tal cosa y luego inmediatamente diciendo, no, si usted hace eso, va a tener un efecto nocivo para usted mismo, esto era desinformación, no crea todo lo que ve, acuda a fuentes confiables. O sea, utilizar las mismas estrategias de comunicación política para que la gente entienda el impacto que tiene la desinformación en su propia vida. Aparte de, por supuesto, hacer campañas más lentas de formación en, en democracia. Y creo que habría que regular el comportamiento de los funcionarios públicos. Estamos en un mal momento para hacerlo, pero hay que aprovechar esos paréntesis democráticos que a veces tenemos para avanzar con esas regulaciones, porque creo que los funcionarios públicos están excediendo sus facultades, están utilizando recursos, dinero y su discurso público, que es un instrumento, digamos, de política pública, para hacer daño. Y creo que eso debería estar regulado y deberían ser responsables por ese daño que hacen. Perdón, me demoré mucho, pero era para poner como un abanico de cosas que yo creo que están ahí y que deberíamos discutir. Excelente cierre, Catalina. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Carlos. Tenemos muchas preguntas y comentarios, pero nos quedamos sin tiempo. Seguramente alimentarán una nueva charla virtual pronto de ADEPA. Gracias a todos por acompañarnos. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego, Carlos, Daniel, Pablo, un placer estar con ustedes. Un placer. Saludos. Chao. Adiós.